Eh, Estaba trabajando sobre otro tema cuando me crucé con un pasaje muy conocido. Estaba en la palabra del Señor leyendo y buscando sobre otro tema, insisto, tenía otro título, pero cuando me cruzo con este pasaje, que es el de Primera de Pedro 2:9, realmente es como que había como un sentir, como un reflector, como que de golpe estaba resaltado, con resaltador este pasaje, y sentí que es la reflexión conocida y nada nuevo lo que les quiero compartir hoy, pero que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quiénes somos, no? Hay un viejo ejercicio que se hace en los encuentros de jóvenes o de adolescentes donde se trabaja identidad y que dice, bueno, ¿vos quién sos? Y yo soy argentino, no, esa es tu nacionalidad. ¿Vos quién sos? Y no, yo soy mecánico, no, esa es tu profesión. ¿Y vos quién sos? Y yo soy hijo de, no, eso es tu relación con tu padre. Entonces, este viejo ejercicio que nos va arrinconando hasta definir, bueno, quién somos, es un poco lo que gatilla esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Estamos en un año, como dije recién, de revisión, un año, un 20º aniversario, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasamos el 20º aniversario en la congregación donde nosotros nacimos, eso fue en el año 2001, en agosto del 2001 me acuerdo, y me acuerdo en esa época que una pregunta que uno inevitablemente hace cuando pasa un tiempo que ya es significativo, 20 años no es un día, bueno, es inevitable echar una mirada al espejo retrovisor y decir, bueno, ¿qué pasó en este camino? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi trabajo? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los hermanos, los que están, los que no estuvieron? Es inevitable y además hasta es responsable hacer esto, porque la Biblia nos enseña, paraos en los caminos y miren, dice Dios a través de Isaías, debemos mirar las sendas antiguas y ver que estemos en la correcta, ¿no? Entonces, tiene que ser necesariamente un año de reflexión valiente. Y digo reflexión porque hay que mirar, hay que aprender de los errores, hay que ser sabio para ver, pero también valiente, porque valiente implica que estoy dispuesto a corregir un rumbo. Si yo encuentro, como cuando voy en el auto y de golpe le erré en una bifurcación, dice, bueno, no es cuestión de decir, che, pará, ya hicimos 20 kilómetros, vamos a seguir por acá, no vamos toda esta nafta invertida, y bueno, pero va a terminar en Mar del Plata en lugar de terminar en Córdoba. Tenés que pegar la vuelta, necesariamente si te equivocaste en la bifurcación, porque si no, el destino es otro. Es peor el costo de seguir que de volver. Entonces, requiere una decisión valiente, es decir, pegamos la vuelta, vemos dónde nos bifurcamos y ahí tomamos. Y esa reflexión valiente empieza por definir quiénes somos. Vivimos en una sociedad que le encanta inventar nombres, ¿no? Neologismo se dice esto. ¿Un neologismo qué es? Es una palabra nueva. En el lenguaje castellano, neologismo se refiere a términos nuevos que antes no existían y que de golpe se incorporan al lenguaje castellano. Por ejemplo, resetear, que viene del inglés en realidad, es una castellanización. Pero hoy todo el mundo dice hay que resetear. Son neologismos, son palabras que hace 30 años no estaban y ahora de golpe están de nuevo. Y una palabra que ahora se está usando mucho, que es un neologismo, pero que tiene como una gran impronta de sabiduría, es la palabra deconstruir, ¿no? Necesitamos deconstruirnos, ¿no? Que es una manera elegante de no usar destruirnos. Porque uno dice, destruir es romper, deconstruir suena más fino, más elegante, más de salón. Quiere decir que yo voy desarmando lo que armé como si fuera... Vamos a suponer que a nosotros se nos ocurriera deconstruir este salón. Una cosa es destruir este salón, que es relativamente fácil. Uno viene con una topadora, un par de cosas y en un día lo tiró abajo. Ahora, deconstruirlo es mucho más difícil porque implica que yo lo que estoy desarmando lo voy a poder armar de nuevo. Ahora, usted trate de deconstruir esto y va a ver cuánto ladrillo entero recupera. Porque la desconstrucción implica que yo estoy desarmando cosas sin destruirlas en el proceso de desarmado. Eso es lo que no se tiene en cuenta ahora.
Porque ahora se habla de deconstrucción con una facilidad de construir tu personalidad, de construir tu formato, de construir tu cultura, de construir, como si fuera tan fácil. Ninguna deconstrucción es fácil. Aún el piso que vamos a poner acá, lo pongo como ejemplo, lo elegimos porque se puede deconstruir. Es decir, es un piso que va ensamblado y no va pegado abajo. Es decir, el día si nosotros no estamos acá más mañana, se desarma como un rastre y uno se lo lleva al piso. Entonces, eso es la ventaja de elegir algo que uno pueda deconstruirlo. Ojalá nuestra vida fuese tan fácil de ensamblar y de deconstruir como el piso que vamos a poner acá, Dios mediante. Pero no es así, porque en el proceso de construcción se van estableciendo redes, lazos, ligaduras que son muy difíciles después de romper. Por lo tanto, es muy importante, dice la Biblia, ver cómo cada uno construye. Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es decir, yo debo mirar cómo estoy construyendo. Y tengo que tener el valor, claro está, de deconstruir aquello que he construido mal. Parte del proceso de sanidad interior, parte del proceso de consejería, en gran medida, es llegar a identificar las cosas que están mal construidas, aún dentro del propio camino del Señor podemos estar construyendo mal las cosas y hay que ser valiente y se requiere coraje. A lo largo de mi propia vida personal hubo muchos conceptos que tuve necesariamente que romper y deconstruir. Por ejemplo, no sé si todos saben, yo esto lo he dicho en la reunión unida, en la Cena del Señor Unida del año pasado, pero lo he dicho otras veces también, en la congregación donde yo estaba, yo me ocupaba personalmente de espantar a los jóvenes que venían de otras denominaciones a buscar la unidad de la juventud de Zárate. Yo me ocupaba para decirle, mira, está bien lo que estás haciendo, pero nosotros no queremos formar parte de esto. Yo me ocupaba personalmente. Ahora, en la bondad del Señor, estamos trabajando en la unidad de la ciudad. ¿Y esto qué requirió? Un proceso de cambio, de donde uno tuvo que renunciar, tuvo que pedir perdón, tuvo que hacer un proceso para deconstruir algo que estaba mal construido. Pero uno no puede deconstruir sin tener en cuenta el fundamento. Porque Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento. Es decir, hay cosas que yo no puedo cambiar en la deconstrucción. Es decir, vamos ahora, por ejemplo, a entrar en un proceso de revisión, de refresco de lo que es la vida de la iglesia, de mirar nuestro llamado, nuestra misión, nuestra visión. Y está bueno eso, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos reencamine, un recalculando en nuestro GPS espiritual está bueno, pero no debemos olvidar el fundamento. Quizás por eso me apareció con tanta fuerza este versículo tan conocido de 1 de Pedro 2.9. Vamos a leer 1 de Pedro 2.9 y 10. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, 1 de Pedro 2.9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El pueblo de Dios. Y este pasaje tiene mucho peso porque Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida. Ya lo hemos mencionado esto alguna vez, pero si ustedes van digamos, a la cabecera de la epístola, en el 1.1 de 1 de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Es decir, él le está escribiendo a gente que está expatriada, como los ucranianos ahora, lamentablemente. La 10ª parte de los ucranianos más ya han tenido que abandonar su país, ¿no? Y una enorme cantidad han tenido que dejar sus ciudades y su lugar, ¿no? Y esto es tremendo, esto es terrible. Ser un expatriado, lo hemos hablado también acá, es una de las cosas
más complicadas, porque es como que te arrancan de raíz de tu lugar, de tu familia, de tu gente, de tus amigos, de tu cultura, y de golpe aterrizás sin preparación previa a otro país, otra cultura, en el mejor de los casos, ¿no? Yo ya he contado que mi suegro, los padres de mi suegro vivieron como expatriados mucho tiempo hasta que lograron encontrar un destino y llegar a la Argentina. En ese proceso de ir por Europa, donde ellos eran, los llamaban alemanes, pero no eran alemanes, los tildaban de alemanes en la posguerra y ellos no lo eran, en ese proceso terrible, ellos migraron de lugar a lugar sin tener una identidad. Y justamente de eso se trata. ¿Quiénes somos? Entonces Pedro le dice, ustedes están expatriados, están en otro lado, los han perseguido, les han quitado lo que eran, por causa del Evangelio, claro está. En este caso no se trataba de una guerra, era una persecución confesional, una persecución al Evangelio. Y ellos tuvieron que irse, tuvieron que dejar su lugar, su familia, su trabajo, tuvieron que irse por causa del Evangelio. Qué difícil esto, ¿no? Qué doloroso, ¿no? Las persecuciones, las muchas persecuciones que padecieron los cristianos de los primeros siglos. Bueno, a esos cristianos, Pedro les dice, miren, yo quiero que ustedes comprendan su identidad. Y por eso nosotros que estamos enfrentando el desafío de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra historia y mirar al futuro, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y acá Pedro dice 4 cosas que son centrales. Pero dice, miren, ustedes van a ser perseguidos, van a ir de acá para allá, los van hasta a martirizar por causa del Evangelio. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. Y Pedro les dice quiénes son. Pedro les dice quiénes son. Y qué importante que nosotros, en este mundo que deconstruye todo, sin mirar si es bueno o si es malo, tira abajo todo, sin mirar si vale o no vale, en este mundo que más que deconstruir está destruyendo, nosotros necesitamos mantener firmes los principios de quiénes somos. No podemos perder este concepto. ¿Quiénes somos? Y lo primero que acá Pedro dice es, ustedes son un linaje escogido. Y esto tiene que ver con origen. Linaje escogido tiene que ver con origen. Nosotros tenemos un nuevo origen. No es que fuimos recauchutados un poquito, que al aceptar a Cristo, bueno, nos mejoraron, hoy estamos con todos términos constructivos, no es que nos sacaron con la espátula un poco de la pintura descascarada, ahí rasquetearon un poco y encima le dimos una nueva capa de pintura. No hizo esto Dios con nosotros, no hizo un cambio cosmético. La Biblia habla profundamente de un nuevo nacimiento. Dice la Biblia que nos hizo renacer para ser principio de sus criaturas. Es más, en Primera de Pedro, Pedro dice ahí al principio, en el versículo 3, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es un renacimiento, es un nuevo nacimiento. Es como Jesús le dijo a Nicodemo en ese famoso Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino, no hay manera de que vea el reino de Dios, pero no es solamente de la eternidad, está hablando de su capacidad de percibir todo lo nuevo que Dios tiene para la persona. Hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, hemos puesto una nueva fecha de cumpleaños a nuestra vida cuando Jesús nos cruzó en el camino y le hemos reconocido como Señor y Salvador. Todos acá hemos entendido que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Todos acá hemos reconocido la necesidad de volver a Cristo. Bueno, yo quiero decirte que esto es central. No podemos deconstruir absolutamente nada, no podemos recambiar o cambiar nada de nuestra vida si nosotros no volvemos a ese origen. Nos hizo nacer. Nosotros estábamos, dice Pablo en Efesios 2, sin Dios y sin esperanza en el mundo, excluidos de los pactos de la promesa. No había expectativa para nosotros. Es más, dice Pablo, muertos en delitos y pecados. Un panorama negro pinta Pablo de nuestra realidad anterior. Pero cuando fuimos renacidos, cuando fuimos iluminados, Dios cambió nuestro linaje y somos un linaje escogido. Y aunque haya quien sostiene, y es respetable, que la elección, porque acá habla de escogido, habla de una elección, esta elección pueda ser digital,
Nosotros creemos firmemente como congregación que hemos sido elegidos, pero no por acepción de personas. Que Dios nos ha elegido en Cristo, como dice Efesios capítulo 1. Eso quiere decir que a vos no te eligió por ser más lindo que el vecino, porque si no Dios haría acepción de personas. Dice la Biblia que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que para que todo aquel que en Él cree. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Por lo tanto, Dios no puede tener esa dicotomía en sí mismo de querer que todos sean salvos, pero solo llamar a los que Él quiere. No. El Señor llama a todos. Es nuestra respuesta personal e individual. Que Dios tenga la libertad de elegir a alguno individualmente, como lo eligió a Pablo, a Jeremías, a Moisés. Él tiene toda la soberanía de hacerlo. Pero estamos hablando de la norma y no de la excepción. La norma es que todo aquel que cree es salvo, que todo aquel que cree tiene posibilidad de llegar a Cristo. Dios no le ha negado el ingreso al cielo a nadie. Dios no ha elegido quién va a ser salvo y quién no. Puede haber algún cristiano que crea esto porque hay versículos confusos que es verdad, pueden orientar hacia eso. Pero por una norma hermenéutica bíblica clara, los versículos confusos deben ser interpretados a la luz de los claros. Y nosotros entendemos que el deseo de nuestro Dios es que todos sean salvos. Lo dice explícitamente. El cual quiere, dice Pablo a Timoteo, que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Entonces nosotros creemos en una salvación amplia y generosa y somos nosotros los que damos el paso. Somos linaje escogido. ¿Por qué somos escogidos? ¿Por qué Dios nos ha escogido a nosotros? Porque hemos dado el paso de elegir a Cristo. El que elige a Cristo es escogido automáticamente. La cláusula de ingreso no es mi color de piel, mi estatura, mi conocimiento bíblico, mis años de asistencia a una iglesia, a tal o a cual, ser pastor. La cláusula de ingreso al cielo por la cual yo soy escogido es haber reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador, haberle pedido a Él perdón por mis pecados y haber recibido la salvación que hay en su sangre preciosa. El haber hecho esto a mí me acredita la condición de escogido y no hay otra cosa, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, dijeron Pedro y Juan ante el concilio allí en Jerusalén. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, directamente no hay opción debajo del cielo. En otro universo, en otro lugar, no lo sé, pero acá debajo del cielo, dice Pedro y Juan, este es el camino. No hay otro. Entonces somos un linaje. ¿Y por qué linaje? Porque no es que Dios nos dijo, bueno, yo esto los voy a escoger y ahora van a ser un pueblo. No. Dios nos ha hecho sus hijos. Linaje habla de genética, linaje habla de herencia, linaje habla de origen. Linaje tiene que ver con esto, con una herencia real. Hemos sido, Pablo cuando le habla a los romanos, dicen que nosotros hemos sido injertados en las raíces del verdadero olivo. Léanlo después, Romanos 9, 10 y 11. Ahí está cómo los gentiles hemos sido integrados a las promesas de Israel. Somos un linaje escogido. Entonces, independientemente de tu condición social, independientemente de tu condición sanitaria, independientemente de tu condición cultural, independientemente aún de tu origen biológico, social, económico o racial, vos sos linaje escogido de Dios. Y esto es importantísimo porque somos hijos del Rey. Somos descendientes de Adán por naturaleza, pero somos descendientes de Dios por regeneración. A todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a todos los que creen en su nombre le has dado la potestad, le ha dado la calidad, le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan. Entonces, esta es la realidad tuya y mía. Somos linaje escogido. Qué bueno es entender esto. Pablo, cuando le escribe a los atenienses, dice, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, dice Pablo en Hechos 17, no podemos pensar que el Dios del que venimos sea semejante a una estatua de oro, de plata, de piedra, o todos los dioses ustedes atenienses que tienen acá. No podemos pensar que nuestro Dios sea semejante a eso, porque somos linaje. Somos linaje de Dios, somos herencia de Dios. Hay genes divinos en tu naturaleza espiritual. Hay identidad. El diablo reconoce tu DNI espiritual. Él lo identifica. El mundo espiritual sabe si vos tenés un DNI espiritual. Lo sabe.
lo entiende, lo comprende y perturba al mundo espiritual la presencia de un cristiano, porque el mundo espiritual identifica el nuevo DNI. Vos tenés un DNI espiritual, tenés una credencial de identidad espiritual que nadie te puede quitar, porque dice Efesios capítulo 1 que a los que le recibieron, Él los ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así dice Efesios capítulo 1. Él nos ha sellado, hay un sello del Espíritu Santo en nuestra identidad. Y aunque estemos caídos, y aunque estemos desanimados, y aunque estemos desalentados, y aunque vayamos y vengamos, hay una identidad divina en tu corazón. Hay una herencia gloriosa que nadie te puede quitar. Qué bueno que vos puedas decir, gracias Señor, porque hoy soy linaje de Dios. Soy un linaje escogido. Mucho más que esas historias de reyes y de sangres azules y todos esos linajes humanos y nombres famosos y apellidos históricos. Vos tenés el mejor de los linajes. Qué bueno que puedas pensar esto y hacer valer esta identidad. Cuando el diablo viene a hacerte creer que vos seguís siendo hija de las tinieblas, cuando viene a invocarte tu pasado, cuando viene a mostrarte el prontuario, cuando viene a traerte todas las cosas malas que vos y yo hicimos, qué bueno es que en ese momento vos exhibas tu DNI espiritual. Que vos puedas decir, yo soy linaje escogido. Yo tengo una nueva herencia. Sí, yo era todo eso y más, pero el Señor me ha lavado. Pablo dice, esto eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, le dice a los corintios que tenían un prontuario interesante. Le dijo, ustedes sí eran esto y mucho más, pero ya está, dice Pablo, ya han sido lavados, ya han sido regenerados. Es el concepto de la regeneración. Eso es lo que no entienden las religiones. Las religiones creen que nosotros podemos mejorar al ser humano. El otro día hablábamos en el estudio bíblico, Pablo le dice a los romanos, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto no significa que no haya gente buena a los ojos humanos, hay muchísimos. Dentro y fuera del cristianismo, decíamos el martes pasado. Por supuesto que está lleno de gente buena, pero es como si nosotros pusiéramos el corazón de esa gente buena bajo el microscopio. Una cosa es que veamos, qué linda, esta piel no tiene nada, pero el dermatólogo cuando acerca con la lupa dice, no, usted tiene tal o cual cosa en su piel. Claro, a los ojos la piel está bárbara, pero cuando él acerca el dermatoscopio, de golpe no, dice, acá hay algo. Acá hay un problemita, este lunar no está bien. ¿Por qué? Porque lo mira con lupa. Bueno, cuando Dios mira nuestro corazón de todos nosotros, aún de los mejores, dice, no hay justo ni a un uno, porque yo lo miro con ojos de Dios y no hay justo. Y digo, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Cristo vino. Entonces nosotros hoy tenemos esta herencia, un nuevo origen, no es un recauchutaje. Las religiones hablan de mejorar, el ser humano no puede ser mejorado. A la carne no se la mejora, a la carne se la crucifica. Lo repito, a la carne no se la mejora, a la carne se la crucifica. No hay posibilidad que yo pueda mejorar la carne, no hay opción. Cristo no vino para hacernos un poquito mejores que antes. Para eso ya existían muchas religiones y muy buenas, entre ellas en la que Él nació. Él no vino para eso. Él vino para hacernos nacer de nuevo, para generar un nuevo linaje. Así que no te olvides de esto. Cuando tengas lucha con tu realidad, como yo las tengo, con tus caídas, tus debilidades, tus flaquezas, no te olvides que por tu corazón espiritual circula sangre eterna, circula sangre santa, circula sangre real. Dios ha puesto en vos un nuevo origen, una nueva identidad, un linaje escogido. Pero además, un real sacerdocio. Y estas dos palabras, real y sacerdocio, aparecen muchas veces en la Biblia. Reyes y sacerdotes. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:6, una doxología, así se llaman las declaraciones bíblicas. En Apocalipsis 1:6, que en mi época de juventud se cantaba siempre, dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y así dice Juan cuando arranca en Apocalipsis. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados, ahí está el nuevo origen, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, las dos cosas, un real sacerdocio. Algunas traducciones de la Biblia
traducen este pasaje, esta parte, real sacerdocio, como sacerdotes al servicio del rey. Pero la realidad es que somos reyes y somos sacerdotes. Y si linaje escogido me habla de origen, real sacerdocio me habla de servicio, ¿no? Dios nos ha hecho sacerdote. La palabra sacerdote tiene mala prensa. ¿Por qué? Porque siempre nos evoca a una actividad que hacen algunos, ¿no? En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran, ni siquiera los levitas eran sacerdotes. Para ser sacerdote había que ser descendiente directo de Aarón. Había que tener el linaje de Aarón. Los levitas, que eran los hijos de Leví, eran los que estaban en el servicio. Pero el sacerdocio era para los descendientes de Aarón. Había que ser descendiente en línea directa de Aarón para ser sacerdote en Israel. Es decir, que era una casta especial aparte del resto. El cristianismo histórico caído, así lo llamo, con el paso de los siglos, empezó a hacer una distinción que no está en el Nuevo Testamento, porque justamente Cristo vino a demoler. Hebreos habla del nuevo sacerdocio, que había cleros y laicos, había clérigos y había laicos. Y hay responsabilidad para los clérigos y hay responsabilidad para los laicos. Hay responsabilidad para los pastores y responsabilidad para los que no lo son. Hay responsabilidad para los ministros y responsabilidad para los que no lo son. Responsabilidad para el que es maestro de escuela dominical y responsabilidad para el que no lo es. Responsabilidad para el que toca el teclado y responsabilidad para el que no hace nada. Esta distinción es meramente humana, porque el gran mensaje de la reforma es el sacerdocio universal del creyente. Yo quiero decirte en esta mañana que vos y yo somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos libertad para entrar a la presencia del Rey, pero además tenemos que ofrendar. Y no me refiero a los alfolíes. Ofrendamos nuestra vida. La Biblia dice que el sacerdote tiene que tener algo para ofrecer. Dice Hebreo, por eso es sacerdote. Entonces, qué bueno pensar que nosotros hemos sido constituidos para ofrendar, para servir a nuestro Dios. Y esto es maravilloso, porque en nuestro andar, en nuestro ir y venir, tenemos que entender, yo soy un sacerdote, sí. Pero yo nunca estoy en el frente hablando, sos sacerdote. Pero yo no sé cantar, sos sacerdote. Yo no toco ningún instrumento, sos sacerdote. Yo no estoy enseñándole a nadie nada, sos sacerdote o sacerdotisa. Somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos plena libertad para entrar a la presencia de Dios. Él nos ha hecho un sacerdocio real, un sacerdocio de reyes, un sacerdocio escogido. Y qué bueno que vos hagas uso de esto, ¿no? Hoy en día, y se puede hacer daño con esto, existe el pastorcentrismo, donde parece que la cosa tiene que canalizarse por el pastor. Pastor, yo vengo a que ore por mí. Y está bien, yo no tengo problema en orar porque usted me diga, pero déjeme decirle que no tengo ninguna base espiritual y escritural para decirle que mi oración por su vecino enfermo tiene más poder que la suya. No hay ninguna base espiritual para decir esto. ¿Por qué? Porque mi llegada al trono de Dios es exactamente igual que la de la suya. Yo no tengo un pase VIP, no tengo un teléfono rojo con el trono. Créame que no está en casa ese teléfono. Usted tiene la libertad, la misma libertad tenés vos que tengo yo para entrar a la presencia de Dios. Y entonces creamos que tenemos libertad, que podemos acceder, que podemos orar, que podemos cantar, que podemos ir a la presencia de Dios, que podemos interceder, que podemos clamar. Somos sacerdotes, tenemos identidad de reino, somos un reino de sacerdotes. Dios nos ha constituido porque nuestro príncipe es un sacerdote. El sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, ha constituido un reino de sacerdotes, que es el reino espiritual. Y todos nosotros somos sacerdotes. Tenemos libertad para orar, tenemos libertad para interceder, tenemos libertad para cantar. Porque toda vez que nosotros centralizamos determinadas virtudes espirituales en el pastor o en quien sea, estamos haciendo una distinción que la Biblia no hace entre cleros y laicos.
Todos nosotros tenemos la misma libertad. Teniendo pues libertad, dice Hebreos, para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, acerquémonos los pastores, no dice así, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto dice Hebreos capítulo 10. Entonces nosotros tenemos plena libertad para entrar y hagamos uso de ese derecho. Hagamos uso de ese derecho. Somos un reino de sacerdotes. Pero además dice nación santa. Y si el linaje me habla de origen y el sacerdocio me habla de servicio, la nación santa me habla de identidad. Me habla de identidad. Porque nosotros no somos una nación santa porque nos la creamos y porque somos una suerte de élite donde discriminamos al que no lo es. Ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. Nosotros hemos sido apartados como una nación, pero ¿apartado de qué? ¿De la gente? No, apartado del pecado, apartado de la modalidad que impera en el mundo, no de la gente del mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que oró el Señor Jesucristo en Juan 17. Quiere decir que nosotros no estamos llamados a apartarnos en un sentido físico de la gente. Estamos llamados a apartarnos en un sentido moral de la práctica que hoy contamina y mata a esta sociedad. Somos nación santa porque tenemos la gracia, la bendición del Señor de tener un linaje diferente. Y como tenemos un linaje diferente y como tenemos un acceso al trono diferente, podemos vivir una vida diferente. No podríamos ser nación santa si antes no hubiéramos sido un linaje escogido y no fuéramos un real sacerdocio. Porque podemos vivir una vida de santidad aún en medio de la contaminación que nos rodea porque tenemos una genética diferente. Hay determinadas personas que son inmunes a determinadas enfermedades. No se sabe por qué, pero hay alrededor de un 3 a 5% de personas que son inmunes a la infección por HIV. Aunque se contagien, aunque se sometan a una exposición con HIV, no se van a infectar. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad natural contra ese virus. Así pasa con otros también. Seguramente pasa con COVID y con otros también, porque tienen una inmunidad natural, una resistencia en sus genes que impiden que determinados factores patógenos, nocivos, infecciosos, que son capaces de matar o de afectar a una enorme parte de la humanidad, a ellos no los va a afectar. Tienen una inmunidad especial. Bueno, la iglesia tiene una inmunidad especial. Tiene una genética que le da la autoridad de resistir al pecado. Nosotros no podemos vivir vidas de santidad fuera de la autoridad del Espíritu Santo. No hay posibilidad de ser santos sin el Espíritu Santo. Porque nosotros no tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de vivir santidad sino poder del Espíritu Santo. Romanos 8 se dedica a hablar de esto, ¿no? Pablo en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y empieza a hablar de la vida en el Espíritu. Empieza a hablar de la importancia que tiene desarrollar la vida en el Espíritu. Y esto es importante, porque la vida en el Espíritu no se puede vivir acá. Nosotros acá uno puede enseñar cosas, puede decir, podemos hacer un montón de cosas y hay que hacerlas. Pero la vida en el Espíritu es una experiencia diaria, cotidiana con Dios, que no es mística, es espiritual. No es que yo estoy arrebatado al tercer cielo. Puede haber momentos en que Dios pueda de algún modo hacernos vivir una experiencia muy especial, pero la vida en el Espíritu es cotidiana, es el todos los días, es el cada día buscar esto. Lo que nos decía Sonia en el primer versículo, yo escucho una voz interior, traducía una de las, nos proyectaron los chicos allá de la pantalla, nos traducía una NBI y decía, yo siento esa voz interior que me dice, busca a Jehová, sí Señor, yo tu rostro buscaré. Eso es, la nación santa emerge de ahí, emerge de esa intimidad. Entonces, linaje escogido es origen, real sacerdocio es servicio, nación santa es identidad, pero hay el último, dice pueblo
adquiridos. Y cuando nosotros hablamos de adquirir algo, estamos hablando de un precio, ¿no? De un precio. Porque somos un pueblo que no se hizo porque sí, que no nació del repollo ni lo trajo la cigüeña. Hubo alguien que pagó un alto precio. Un alto precio. Y ese precio ha hecho que nosotros hoy seamos comprados. Pedro también dice que nos rescató. Dice, dice acá, no somos rescatados de nuestra vana manera de vivir con oro o plata, dice el versículo 18, y el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, acá está la estructura heredada, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados. Acá es redención. Cuando hablamos de redención es el pago. Ya hemos explicado muchas veces lo que es redención, pero siempre es bueno volver a repetirlo. Exagorazo, que es la palabra griega para redención, es el pago que hacía una persona para volver a rescatar al esclavo que había sido vendido al mercado de esclavos. O sea, cuando una persona perdía en la antigüedad a un esclavo, y ese esclavo era vendido nuevamente en el mercado de esclavos, como esa persona tenía un afecto muy especial por ese siervo suyo, iba, pagaba de nuevo el precio, pero no lo pagaba para volverlo a ser esclavo, sino que lo pagaba para liberarlo. Exagorazo significa. Agorazo es rescatar del mercado de esclavos. Exagorazo es sacar del mercado de esclavos para otorgar libertad. Entonces, cuando hablamos de redención en la Biblia es el pago que Cristo hizo en el mercado de esclavos, donde el diablo nos tenía atado con cadena del infierno. Él pagó el precio para sacarnos de esos grilletes, de esos barrotes de maldad y liberarnos. Pueblo adquirido, pueblo que ha pagado ha recibido un alto pago, un alto precio. Yo sé que fue pagado un alto precio, dice una antigua canción de Unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio. Un alto precio. El precio más alto que se podía pagar, ¿no? En el mundo espiritual, cuando estudiábamos el tema de guerra espiritual, nos decían, no hay sangre, no hay precio más alto que se puede pagar que la sangre de Jesucristo. Por eso las religiones demoníacas sacrifican niños. ¿Por qué sacrifican niños? El dios Moloch es el que pedía el sacrificio de niños. Los cananeos sacrificaban niños y en el pueblo de Israel se sacrificaban niños. ¿Cuál es la virtud de sacrificar niños? ¿Por qué el sacrificio de un niño es más fuerte espiritualmente que el sacrificio de un adulto? Porque es sangre inocente. Es como la del corderito. No tiene pecado. Entonces, cuando en el mundo espiritual se mata a un niño, se sacrifica a un niño, como hacen las sectas, tiene un alto precio eso. Eso en el mundo espiritual cotiza muy alto. Se pagan pactos muy fuertes con sangre de niños. Esto se hace, ¿eh? Se hacen los ritos, se hacen los pactos diabólicos. Se hace, porque es más fuerte. Y ni que hablar si es la sangre de un hijo, como se hacía en las antiguas religiones. Ni que hablar si ese niño además es hijo de uno. Entonces es muy difícil romper ese pacto de sangre hecho con la sangre de un niñito. ¿Qué es lo único que puede romper ese pacto de sangre? ¿Qué es más fuerte que la sangre de un niño, de un hijo sacrificado en un altar diabólico? La sangre de Cristo. Porque solo la sangre de Cristo, que es inocente, no porque todavía no cometió pecado, sino que es inocente en el más amplio, puro y completo sentido de la palabra, solo la sangre de Cristo puede romper esos pactos diabólicos hechos con lo más alto que se puede pagar. Por eso no se puede matar, es el haz de espadas espiritual. La sangre de Cristo no puede ser vencida, porque es la sangre, es el pacto más alto. Por eso acá dice pueblo adquirido. Nosotros hemos sido adquiridos por la sangre por el precio más alto que se puede pagar. Por eso la única manera de rescatar almas, vidas, personas de la potestad del diablo es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto rige para todo, rige para nuestra vida. El diablo nos engaña. Nos sigue diciendo, mirá, vos seguís encadenada, ¿eh? Mirá, no te olvides que vos seguís. No te comas este verso de que vos estás libre y que sos
tenés autoridad, no porque vos ves, mirá la cantidad de cosas que haces en tu vida, mirá lo que hiciste esta semana, mirá cómo le contestaste a tal, mirá lo que hiciste. Entonces el diablo permanentemente trata de engañarte diciéndote que vos seguís en esa cárcel. Pero no te olvides que por tu sangre corre la misma sangre que pagó el precio de tu rescate. Nos hizo ser participantes de la naturaleza divina. Y esta participación de la naturaleza divina es lo que nos hace a nosotros tener la gracia de vivir vidas diferentes. Pueblo adquirido, este es el costo. Este fue el costo. Este es el costo de mi salvación. Un viejo himno dice, no soy rescatado con oro o con plata. El oro no compra la gracia de Dios. La sangre preciosa de Cristo fue el precio de mi redención de la condenación. Yo nada soy, nada tengo. En tu amor pensaste en mí. Moriste tú por mis pecados. Oh Señor, confío en ti. Así decía ese viejo himno. Pero la realidad es que nosotros hemos sido rescatados con un alto precio. ¿Quiénes somos? Somos entonces un linaje escogido porque tenemos un nuevo origen. Somos un real sacerdocio porque tenemos acceso al Rey, acceso a la presencia de Dios, y esto nos habla de servicio. Somos una nación santa, tenemos una nueva identidad, y esto no ha sido gratuito porque somos un pueblo adquirido. Se ha pagado un alto precio para que todo lo anterior fuera real. ¿Y para qué todo esto? Terminamos con lo que dice el mismo versículo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que la paséis fenómeno en vuestro tiempo. No dice así. Por lo menos en mi Biblia no termina así. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la misión. Hemos sido llamados con una misión. No estamos acá para pasarla bárbara, aunque la verdad, en la bondad del Señor, Él es bueno y muchas veces la pasamos bien. Pero no es la misión final. No es el propósito final. Para eso está toda la eternidad donde vamos ahí sí a pasar bien. Pero mientras tanto tenemos una misión. Hemos sido rescatados para algo. Y qué bueno que en este año vos pienses que tenés una nueva identidad, tenés un nuevo origen, tenés un acceso VIP a la presencia de Dios. Y además Dios te ha dado autoridad para vivir una vida diferente. Esto no es todo este pertrecho que tenés como soldado del reino. No es, vos sos tropa de élite, sos un soldado de élite, sos una soldado de élite, porque tenés una guerra que pelear, tenés una misión que cumplir, tenés un territorio que conquistar, tenés vidas que ganar. Tenés una herencia por conquistar para anunciar las virtudes. Tenemos que contar lo que Cristo hace en las vidas. No mostrarle digamos, nuestro lado débil, que es nuestras bajezas, nuestras limitaciones, que las tenemos, sino estamos para anunciar lo que Cristo hace. Y eso es lo que tenemos que contar. Esa es la verdad que la gente necesita saber. Ese es el mensaje que hoy esta humanidad necesita oír. No necesita una nueva religión, no necesita nuevas obligaciones, no necesita un nuevo formato. Necesita ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso es lo que necesita nuestra nación. Eso es lo que necesita nuestra gente. Entonces, qué bueno que este año, donde vamos a tener un montón de oportunidades para compartir las virtudes de aquel, este día, este último domingo de abril, vos digas, yo sé lo que soy, yo sé quién soy. Pablo decía, yo sé quién soy y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo conozco quién soy, yo sé, yo conozco, yo tengo en claro mi identidad. No necesito que nadie me cuente quién soy. Entonces, en virtud de esto, comprender que Él nos ha llamado. Él nos llamó. No esperes un llamado de Dios que puede venir para alguna cosa muy especial, pero Él ya nos llamó. Acá dice, Él ya nos llamó. Aquel que los llamó, tiempo pasado, Él ya te llamó. Te llamó de las tinieblas a la luz.
te sacó del reino de la potestad del diablo al reino de Cristo, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la palabra. Nos trasladó a su luz admirable. Entonces, qué bueno que nosotros hagamos este ejercicio de decir, tengo que meter mi mano en el barro de la tiniebla porque hay alguien más ahí. Hay muchos ahí. Y hay gente que está esperando que esa mano se meta en la tiniebla, como una vez alguien lo hizo por mí. Y yo también puedo hacerlo por otro. Y puedo traer, aunque sea alguno más, al reino de la luz. Por eso la iglesia sigue acá. Por eso esta nación escogida todavía está acá. Como hemos dicho, la bandera a cuadros está a la vista, ¿no? Se acerca el tiempo, pero bueno es que entre tanto sepamos que no estamos acá para hacer nada, para que el día corra y para un montón de otras cosas que hacemos bien en hacerlas. Pero qué bueno que vos hoy te vayas de aquí con la idea de que esta nueva identidad tiene un propósito. Esta nueva realidad en tu vida que Cristo ganó a un alto costo, sos un pueblo adquirido, tiene un propósito. Entonces, qué lindo que vos digas, bueno, yo voy a encarar este año con expectativa. Voy a encarar este año con expectativa. Definitivamente no es igual el encarar un mismo desafío con cualquier expectativa, ¿no? Yo me acuerdo que un viejo profesor de química en la facultad, él me decía, mira, para que los experimentos salgan, lo primero es querer que salgan. Y esto de bioquímica no tiene nada, pero tiene mucho de expectativa. Porque si yo quiero que algo se produzca, de algún modo mis fuerzas, mi voluntad, mi empeño se va a encolumnar para que eso se logre. Y esto que la gente lo hace con fuerza y voluntad humana, nosotros tenemos una fuerza sobrenatural para lograrlo. Entonces, ¿con qué expectativa estamos encarando el día de mañana? ¿Con qué expectativa vas a encarar la carrera que elegís? ¿Con qué expectativa vas a ir a trabajar mañana lunes? ¿Con qué expectativa vas a criar a tu hijo? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué expectativa vas a encarar todas las áreas de tu vida? ¿Desde qué plataforma? ¿Desde la plataforma que estamos aquí por Repollo o por Cigüeña o de la plataforma de que estamos aquí como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación que Dios ha santificado y que ha comprado como pueblo a precio de sangre para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar para que el Señor hoy marque en tu vida un nuevo origen, un nuevo origen. ¿Y qué tal si no es solo la iglesia la que hace, o la congregación la que hace una revisión en estos días? ¿Y qué tal si mayo también es un mes donde pasan otras cosas en tu corazón? ¿Y qué si empezás a decir, en este mes yo quiero también que el Señor esté renovando mis expectativas, renovando mi convicción, ¿no? Deconstruyéndome, sacando determinadas frases de mi mente y de mi corazón, como que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no soy, y un montón de cosas. Y pensar que Dios tiene para vos un nuevo desafío. Señor, oro en este momento, quiero clamar para que tú pongas en nosotros esta convicción de identidad, Señor. Oro para que toda mentira del diablo, toda voz susurrante que venga del infierno sea ahora callada y podamos escuchar esto que nos dice Pedro en tu palabra, Señor. De que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir de cualquier manera, sino que hubo un precio que pagar para que hoy seamos ese pueblo. Que hay una nueva identidad, una nueva realidad, una nueva nación, un nuevo linaje, un nuevo sacerdocio, Señor. Oh Padre querido, movilizanos en esta mañana a un nuevo tiempo,